Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, ¿sí? Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla, la de Chipre, hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén, gloria a Dios. Amado hermano, a mí me emociona lo que estaba pasando en la iglesia en Antioquía. Y miren, hermanos, ahí dice que para dar cumplimiento al plan supremo de evangelización del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, hermanos, en las iglesias, especialmente en Jerusalén, y después de la persecución que se fueron a todos lados los cristianos, en Antioquía había un avivamiento grande. Estaba grande la iglesia en Antioquía, y ellos se reunían a adorar a Dios, ayunando, hermanos, para que el Espíritu Santo se manifestara, y obviamente se manifestó. Y el más importante persona, hermanos, que se manifiesta en las iglesias es el representante de Cristo, el Espíritu Santo, hermanos, quien Él envió de una manera permanente desde el principio en el día de Pentecostés, cuando dijo: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es cierto. El Espíritu Santo, hermanos, daba cumplimiento al plan de Jesús. Y ahí está, hermanos, todos están reunidos en la iglesia en Antioquía. Imagínense un culto como el nuestro, una iglesia más grande. Están profetas, están maestros, están pastores, están diáconos, están ancianos, están los líderes de la iglesia, hermanos, de ese momento en Antioquía de Siria. Y ahí van a ser, hermanos, la idea de las misiones para alcanzar a Europa, Asia y África y a todo el mundo, porque habló el Espíritu Santo. Cuando todos estaban ministrando al Señor, adorando, alabándole, entonces el Espíritu Santo habló. Para muchos creen que usó a un profeta, a un maestro de los que estaban ahí, pero si la Biblia dice que el Espíritu Santo habló, pudo haberse oído audiblemente la voz de Dios, como se oía en el Antiguo Testamento. Y yo lo creo así. Dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, a esta pareja, apártenmela para la causa o las cosas que yo los he llamado, para la obra que los he llamado. Ya el Espíritu Santo había llamado desde chiquitos y todos los llevaba en proceso para usar las vidas, no solo ungirlas, sino usar las vidas de Bernabé y Saulo, hermanos, que serían grandes misioneros en 3 y 4 viajes misioneros en toda Europa y Asia y África. Entonces dice que fueron llamados, y la congregación, que era una congregación bien madura, llena de santidad, llena de justicia y de amor, hermanos, y de unidad y de trabajo, que sabían discernir lo espiritual, hicieron caso a la voz del Espíritu que dijo: apárteme a Bernabé y a Saulo. Yo les he dado una obra especial para ellos.
La congregación en ese momento creyó y ayunó y oró y les impusieron las manos a estos dos y los enviaron a las misiones para dar cumplimiento al plan supremo de evangelización de Jesucristo, que es a todo el mundo, a toda criatura, hacer discípulos y adoctrinarlos o enseñarles la palabra de Dios. Y ellos los despidieron. A mí me gusta mucho cómo participó la iglesia, porque no fue solamente un llamado de arriba o un llamado interior en Saulo y Bernabé, sino un llamado congregacional, donde la congregación se involucró. Y no crean que los enviaron con las manos vacías, les dieron ofrenda para que no tuvieran necesidad en el camino a donde iban a ir. No sabían a dónde iban a ir, pero el Espíritu Santo los iba guiando. Y eso es lo que debemos nosotros dejar, que la iglesia sea guiada por el Espíritu Santo y no por un hombre o no por ideas humanas, sino por la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo obra y se manifiesta con y en la palabra de Dios, nunca fuera de la palabra de Dios, siempre con la palabra de Dios. Así que cuando una iglesia se guíe por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Esas son las dos más grandes indicaciones de que una iglesia está bien. Está siendo pastoreada y guiada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo. Y está usando a Saulo y a Bernabé y está usando a los líderes de la iglesia. Y creo yo que esta iglesia así ha sido, así es y así será. Guiada y pastoreada por el Espíritu Santo que nos guía y por su palabra que se predica como es. Ahora, déjeme decirle que cuando ellos fueron enviados, quizá ellos no se esperaban, pero Bernabé ya estaba preparado. Bernabé, hermanos, se convirtió, se le llamó hijo de consolación, se llamaba José, pero le cambiaron a Bernabé porque era un hijo de consolación, un hombre que era muy simpático, hermanos, que buscaba, él fue el que fue y buscó a Saulo. Cuando supo que Saulo se había convertido de perseguidor furioso a evangelista glorioso, fue y lo buscó. ¿Por qué él fue y buscó? Dios le puso en su corazón, porque iban a formar una pareja de misioneros para plantar cientos y cientos de iglesias juntos. Por eso Bernabé fue y buscó a Saulo y se lo trajo a Antioquía. Y allí en Antioquía el Espíritu Santo dijo, este y este ya los escogí y van a ir allá. Hermanos, y la iglesia ni tarda ni perezosa hizo caso a la voz del Espíritu Santo y los envió después de haber orado e impuesto las manos sobre ellos para impartirles la bendición y que Dios los usara y orar por sus pies que iban a llevar el mensaje del evangelio. Bueno, pues eso pasó y entonces dice que los despidieron. Dios les bendiga, adiós. Ellos entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. Y hermanos, aquí cabe decir que andar con el apóstol Pablo y Bernabé debe haber sido una aventura muy grande y muy gloriosa, porque ellos andaban viajando en barco. Y a mí me hubiera gustado andar con ellos, pero allá andaba Juan Marcos, que era el ayudante de ellos, y Lucas, el historiador, el que está relatando todo. Eran por lo menos 4 que andaban ahí juntos en ese barco, mientras iban en su primer viaje misionero a iniciarse en las misiones, a comenzar el trabajo. Y la Biblia dice que ellos salieron de Antioquía, de Seleucia, que era el puerto, salieron hacia la isla de Chipre. Chipre era la ciudad natal o la isla donde había nacido Bernabé. Era natural de Chipre. Así que el Espíritu Santo no se equivoca. Al primer lugar donde los manda es a donde nació Bernabé. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Dios ya tenía preparado todo el escenario. Dios siempre ya tiene preparado todos los corazones de los que van a creer. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que volvamos a los nuestros, como le dijo al ex endemoniado gadareno: ve con los tuyos y diles cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Bernabé también tenía que compartir con su familia, con sus primos, con sus conocidos en Chipre y tenerles que decir el mensaje de Dios. Pero para él y como para ellos fue una gran aventura, hermanos, porque se subían a un barco y no sabían si ese barco iba a naufragar por las tormentas en el mar Mediterráneo, porque era el mar Mediterráneo. Y esa aventura, bueno, ya para decirles en pocas palabras, andar con Pablo era una aventura. Era una aventura porque así somos los misioneros, vamos a lo que Dios nos mande y nos topamos y acá y hacemos, pero siempre Dios está con nosotros. Y saben, era una aventura porque no sabías lo que te esperaba, no sabías lo que le iba a suceder adelante, no sabías qué problemas iba a haber, solo sabías que ibas a la buena de Dios y enviados por el Espíritu Santo, pero ya con eso nos conformamos, guiados por el Espíritu Santo. No hay otra manera de ser exitoso y tener victorias y triunfos en la vida cristiana y en el ministerio más que ser guiados por el Espíritu Santo. Y cada rato se está mencionando
Versículo 4, ellos fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y Chipre es esta isla en el mar Mediterráneo. Esa chiquita que ven ahí como una rana, un renacuajo, es Chipre. Y ahí a la punta, déjenme decirle desde aquí, a los que me puedan ver, para que puedan ver bien, desde Seleucia aquí el puerto de Antioquía, ahí está, se vinieron hermanos toda la punta así, se vinieron costeando en Salamina, después se vinieron hasta aquí y aquí está Pafos. Aquí está Pafos, ok, ya me lo movieron, pero ahí está. ¿Y saben qué, hermanos? Dios los usó grandemente para predicar en Salamina y luego pasarse a Pafos. Pafos era una ciudad muy importante, hermanos, en el mar Mediterráneo, donde llegaban barcos. Actualmente es un lugar turístico. Y allí, hermano, fue donde está basada hoy mi predicación más a fondo. Dice que atravesaron el versículo 6, toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Déjenme decirles, hermanos, quién era Sergio Paulo y quién era Elimas o Bar Jesús, y también quién era Pablo, porque ahí están tres personajes en la batalla por un alma. Todos aquí sabemos que se está librando una batalla espiritual, una guerra espiritual por las almas perdidas. Que detrás de esta vista, en lo invisible, el diablo está peleando para que las almas se pierdan. El diablo quiere que las almas se vayan al infierno juntamente con él. Pero también está Dios, que usa a sus siervos con la predicación del poder del evangelio para salvar las almas. Hay una batalla espiritual que se está librando en este momento por tu alma. Por tu alma. Si tú no eres cristiano, el diablo quiere tu alma para que se pierda en el infierno y sufras toda la eternidad. ¿Por qué? Porque te odia. ¿Y sabes por qué te odia? Porque Dios te ama. Y Dios te ama y quiere salvar tu alma. Ese es su negocio, ese es su asunto. A eso vino Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero eso debemos entenderlo, hermanos, porque esa batalla por el alma se dio en un caso concreto de Sergio Paulo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que Sergio Paulo tenía un deseo de oír la palabra de Dios. Y aquí está la primera cosa que le quiero decir de esos tres personajes a Sergio Paulo. Sergio Paulo era un procónsul. Un procónsul, hermanos, debemos entender esto. Algunas provincias, hermanos, eran imperiales y otras eran consulares. Es decir, allá el imperio gobernaba en las provincias más problemáticas como Judea, allá gobernaba el imperio. Y acá, hermanos, donde no había tantos problemas, las hacían provincias senatoriales, donde había un senado, donde había un procónsul, donde no había problemas que se rebelaran, o personas que se rebelaran, o ciudades, o estados, países que se rebelaran contra el emperador. Así que el emperador era muy vivo. Había provincias gubernamentales de esos, empresariales, o ¿cómo se les llama? No, del emperador, donde él tenía su mano metida, y había provincias, hermanos, senatoriales donde no metía su mano. Y esta era una senatorial, ponía un procónsul. Un procónsul es un líder político equiparado con un gobernador, con un diputado político, con un senador, que él era el encargado de resolver los problemas políticos de ese lugar, precisamente de Creta, de toda la isla de Creta. De Creta, de Chipre, perdón. Y esta provincia, hermanos, le tocaba a él administrarla. Y él era el encargado de todo. Y era un hombre sabio y prudente e inteligente. Porque a continuación se lo dice, había uno que se llamaba Sergio Paulo, varón prudente. O sea, sabio. Y ahí está lo que hoy voy a llamarle la disposición del procónsul. Él deseaba escuchar la palabra de Dios. Hermano, ¿sabe usted por qué un gobernador puede escuchar la palabra de Dios o necesita o quiere? Porque la palabra de Dios, hermanos, es para darle sabiduría para gobernar. Toda la gente, hermanos, toda la gente tiene hambre y sed de la palabra de Dios.
Mucha gente está deseosa de escuchar la palabra de Dios, pero no se le da la oportunidad, y aquí tenemos una oportunidad. Pablo y Bernabé, hermanos, llegaron a este lugar. Es como llegar nosotros a otro estado de la República Mexicana o a otro país, y que de repente el gobernador o el rey o el presidente de ese país nos llame y diga: quiero escuchar el mensaje del evangelio que ustedes traen. A esa altura estaba este llamado. Sergio Paulo, hermanos, tenía hambre de la palabra de Dios, deseaba escuchar a los hermanos porque había oído algo, pero ahora los misioneros los tenía enfrente. Ahí los tenía en la cuadra. Y él dijo: yo quiero escuchar lo que ellos tienen para mí. Deseaba escuchar la palabra de Dios. Era una gran oportunidad para el evangelio, para que Pablo y Bernabé les diera la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Es asombroso eso, hermanos. Sí, que un político quiera la palabra de Dios, que alguien, hermanos, de la clase alta del gobierno quiera la palabra de Dios. Es como si nos pidiera la presidenta Claudia Sheinbaum que fuera yo a su casa para predicarle la palabra de Dios. Un día yo soñé, hermanos, que Ney González, cuando era el gobernador, me invitó a su casa para yo ir a predicarle a él y a Rosario, a su esposa. Y hermanos, efectivamente le predicamos el evangelio porque nos recibió en su oficina, aunque no estaba la esposa. Pero le dijimos: Jesucristo lo ama, aquí está un disco de música cristiana y una Biblia para usted. Son escasas las oportunidades que vienen como esta, donde un funcionario, un diputado, un senador, un gobernador, un presidente municipal nos invita para predicarle la palabra de Dios. Esa es la altura de Sergio Paulo. Y Sergio Paulo, hermanos, no solo deseaba oír la palabra de Dios, quería conocer a los siervos, a los misioneros. Y allí está, hermanos, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Oigan bien, hermanos, la palabra de Dios, no cualquier mensaje, no cualquier revista o periódico o horóscopo o otras cosas que el mundo nos quiere meter o dar. No cualquier otra información, sino la palabra de Dios. Eso es lo que debe atraer la atención de la gente. Nosotros aquí predicamos la palabra de Dios. No le lavamos el cerebro a la gente, le decimos lo que dice la palabra de Dios. Y hermanos, a veces nosotros tenemos que predicarla como es, aunque ofenda. Y Sergio Paulo, estoy seguro que quería oír la manera como se salva una persona, un alma. Quería conocer lo que Dios tiene para él, el plan de Dios para su vida. Y allí estaba. Pero en ese momento, hermanos, él tenía un problema grande, un obstáculo. Estaba ahí un hombre, un mago llamado Barjesús, o que también Elimas, que es el traducido así se llama, Barjesús, el mago, estaba ahí para aconsejarlo. Estaba ahí para darle palabra, para ayudarlo, para darle más inteligencia y más sabiduría. Hermanos, ese era el estorbo para Sergio Paulo. Un mago llamado Barjesús. Barjesús, hermanos, quiere decir hijo de Jesús. Y Barjesús, hermanos, se le opuso y resistió a los misioneros. Se les opuso y le daba malos consejos a Sergio Paulo para que no los recibiera. Y trataba de apartarlo. La Biblia dice que, aquí lo acabo de leer, procuraba apartar de la fe al procónsul. Les resistía Elimas el mago. Hermanos, hay muchos magos actualmente, simbólicamente, que están tratando de apartar de la fe a los cristianos o a la gente que está viniendo a la iglesia. Esas son personas que usa Satanás para quitarle la palabra de Dios a los que ya están viniendo a la salvación, a los que desean oír más la palabra de Dios, a los que quieren ir a la iglesia. Siempre el diablo tiene gente para desanimar, para que tú no te hagas cristiano. Siempre, y a veces en la misma familia. La Biblia habla en la parábola del sembrador, que parte de la semilla cayó en el camino. Y vinieron las aves y se la llevaron y no dio fruto, no entró en la tierra la semilla. Esas aves simbolizan las personas que el diablo usa, los cuervos, las aves, para robarte la semilla y que tú no seas cristiano. Exactamente como lo que estaba haciendo el mago. Dice que el mago, hermanos, Elimas, le resistía. El diablo siempre tiene gente que va a tratar de desanimar al que quiere ser cristiano.
¿Qué es lo que el mago podía haberle dicho a esa persona? No escuches a esos tipos. ¿Para qué los escuchas? Están locos. Todo lo que dice son historias inventadas. ¿Para qué los escuchas? Es un espejismo. Tú no necesitas ese mensaje, esa palabra de Dios. Tú estás bien, ya eres varón prudente. Eso es para gente débil e ignorante. Déjalos, ¿para qué los quieres escuchar? Y los trataba de apartar. Que no escucharan ni una palabra. Que no escuchara decir Jesús te ama. Que no escuchara decir Dios es amor. Porque eso, según el mago, no lo necesitaba Sergio Paulo. Les decía, no le creas, todo eso es basura. No lo necesitas. Pero hermanos, en ese mismo momento, Pablo tuvo que reprender con autoridad a Bar Jesús. Porque Pablo discernía espiritualmente cuando Satanás está tratando de impedir el mensaje y el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Como Jesús sabía discernir quién estaba detrás de Pedro cuando Pedro dijo, no te pase nada malo, Jesús, Señor, no vayas a Jerusalén. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres estorbo. Ahora Pablo está viendo a Satanás detrás de este mago que trataba de impedir la predicación del evangelio y la salvación de un alma, y que estaba participando en la lucha, por la batalla por esa alma. Esa pobre alma de quien está en un estado muy poderoso, muy alto, pero que tiene necesidad de salvación. Porque también nuestros políticos, nuestra gente rica de la ciudad necesita más a veces que los pobres de Jesús. Porque para ellos no, según no ocupan a Dios, sí lo ocupan a Dios. Los políticos también necesitan a Dios. El gobernador necesita mucho a Dios. La presidenta municipal necesita mucho a Dios para vivir bien. Pero hay un diablo que nos resiste a nosotros para que no les prediquemos, para que no llegue el mensaje del evangelio. Pero hermanos, Pablo le reprendió con autoridad. Dios usa a sus siervos incluso frente a la oposición para poder, hermanos, abrir camino, para poder dar el mensaje a quien lo necesita. Hermanos, Pablo se paró frente a ese hombre que trataba de apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, y a partir de ahí ya no se le llama Saulo, se le llama Pablo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué les dije? Que el Espíritu Santo es el que estaba guiando a los misioneros, y la obra del Espíritu Santo no va a ser impedida jamás. Donde quiera va a suceder lo que el Espíritu Santo guíe a la iglesia. Dice que el Espíritu Santo llenó a Pablo y fijó los ojos en él y le dijo, fijando los ojos en él, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Lo llamó por lo que es las cosas. Él decía, soy Bar Jesús, hijo de Jesús. Mentira, tú eres hijo del diablo. Shut up your mouth, son of the devil. Cállate la boca, hijo del diablo. Tú no tienes parte ni suerte en este lugar. ¿Hasta cuándo vas a dejar de trastornar los caminos rectos y santos del Señor, hijo del diablo, enemigo de toda justicia? No tienes por qué meterte en los asuntos espirituales. Tú estás mal y desde ahora en adelante vas a estar ciego. Por un tiempo. ¿Con qué autoridad y sabiduría Pablo supo que el hombre iba a quedar ciego? Gloria a Dios, es el Espíritu Santo el que te da la convicción de decir las cosas que son, que no son como si fueran. Eso es fe. Eso es hacer un milagro, hermanos. Eso es detener la obra del diablo. Y en ese momento, hermanos, el mago le vinieron tinieblas y oscuridad a su vida, de tal manera que andaba buscando quien lo ayudara para poder caminar, porque quedó ciego por el poder del Señor Jesucristo, hermanos. Y esas señales tan grandes, poderosas, que seguían a los apóstoles, a los misioneros, en la plantación de iglesias en todo lugar. Ese es el mismo poder que nosotros tenemos para poder proclamar su nombre. No hay nadie que nos pueda enfrentar ni se pueda oponer y pueda ganar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la Biblia lo dice, tú eres más que vencedor en todo lo que emprendas. Y si va de por medio el mensaje del evangelio, hermanos, no hay quien lo detenga. Nos vamos a enfrentar quizá a esos magos, a esos enemigos, a esos que quieren destruirnos, a los que no nos quieren, pero vamos a salir victoriosos, gloria a Dios. Y en ese momento, hermanos, el milagro sucedió. ¿Cuál milagro? El milagro de que el mago Bar Jesús, Elimas,
quedó ciego. Y eso demostró no solamente la veracidad del evangelio, sino el poder del evangelio. Porque enseguida el resultado fue, hermanos, fíjense, el resultado no solo fue que se hizo ciego o quedó ciego el maguito que quería interrumpir el mensaje del evangelio. Se necesita más que un maguito para resistir el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación. Nadie lo va a detener, al judío y a todo aquel que cree, al griego. Y por eso estoy aquí para decirte que lo que pasó fue la conversión de esa alma. El que ganó fue Jesucristo y no el diablo, gloria a Dios. El que ganó fue Pablo y no el mago. ¿Sabe qué pasó? Dice que al ver esto el procónsul, al ver esta señal, y no nomás al ver esta señal, sino al escuchar la sana doctrina del Señor, al escuchar el mensaje poderoso del evangelio, hermanos, dice que él se convirtió al Señor. ¿Puedes acercar este cuadrito? Este más para acá, grande. Dice Sergius Paulus, Asia Procus, procurador de Asia, Christianum Fidem Amplectum, se convirtió a la fe del cristianismo por Sauli Predicatione, la predicación de Saulo. Gloria a Dios en latín. ¿Sabe qué? O en italiano, no sé qué idioma sea, pero está diciendo que Sergio Paulo se convirtió a la fe del cristianismo gracias a la predicación del apóstol Pablo. Gloria sea al Señor. Y ¿sabes lo que pasó? Nos demuestra una vez más que el Espíritu Santo, cuando tiene un plan, va a lograrlo. Cuando tiene un plan, va a usarte a ti y me va a usar a mí y va a usar a todos. Cuando es de Dios, no hay nadie que pueda detener la obra de Dios, dijo Gamaliel. Cuando querían detener el cristianismo, los fariseos y los religiosos y el judaísmo querían detener al cristianismo, les dijo el sabio Gamaliel el asombroso consejo: déjenlos, si esta obra es de Dios, si esta obra es de los hombres se desvanecerá, pero si es de Dios, no la vas a poder detener. No vas a poder acabarlo. El evangelio, hermanos, triunfará. El evangelio cumplirá el plan de Jesús de evangelización del mundo entero. El evangelio enfrentará a toda criatura para que decida si lo acepta o lo rechaza. Pero el evangelio, hermanos, es tan poderoso, es poder de Dios. Es una buena noticia que Cristo murió en la cruz y resucitó al tercer día. Son hechos históricos. Jesús murió, fue sepultado y resucitó y está vivo para salvar. Esos son hechos históricos del evangelio y nadie puede detener el mensaje del evangelio. Ahí está el Imperio Romano, se convirtieron a Cristo todos. Toda Europa y Asia se convirtieron a Cristo, hermanos. No había un lugar donde no hubiera llegado el evangelio. Dice el apóstol Pablo: yo todo lo he llenado con el evangelio, desde Jerusalén hasta Ilírico, Galacia y toda Bitinia, Samotracia, Capadocia y Atenas, y todo lugar lo hemos llenado con el evangelio. La gente, cuando veía a los hermanos venir, a los predicadores, decía: ahí vienen los que trastornan al mundo. Gloria a Dios, los que trastornan al mundo. Ahí vienen, cuidado, ahí vienen los pentecosteses. Ahí vienen los que creen en el Espíritu Santo. Ahí vienen los predicadores del evangelio. Ahí vienen los que hacen milagros. Ahí vienen los que son como Jesús. Los cristianos, los radicales, los fanáticos. Ahí vienen los locos, pero que predican el evangelio con poder, y Dios manda señales y milagros y el poder de convertir las almas al Señor. El evangelio, voy a concluir, es invencible. Triunfará, hermanos, y cumplirá el plan de Jesús de la evangelización de todos los hombres en un mundo hostil que se muere indiferente, riéndose de los cristianos, pero ya Dios está escogiendo a todos los que han de ir a la gloria con Él. Pero todos deben escuchar este mensaje poderoso. El evangelio no ha fallado. Quiero invitarte y decirte ahora pasar a esto. El evangelio ha cumplido todas las expectativas que tenía Jesús cuando nos mandó: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El evangelio es tan sencillo. Tú oyes que Cristo murió por ti, resucitó, venció la muerte, te quiere perdonar, hay perdón de pecados. Crees en Él, decides seguirlo, obedeces en el bautismo, eres cristiano. El evangelio
No hay que añadirle ni quitarle. Se sabe defender solo. Solo hay que predicar. El evangelio es nomás decir que Jesucristo vino y murió por ti, y lo demás Él lo va a hacer. El Espíritu Santo acompaña el mensaje. El Espíritu Santo acompaña al mensajero. El Espíritu Santo toca los corazones. Todo el trabajo lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no podemos convertir a nadie. Es obra exclusiva del Espíritu Santo. Por eso aquel día en Antioquía dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he encomendado. Es Él el que hoy te está hablando a ti también, y diciendo que está comprobado que el mensaje del evangelio nadie lo iba a detener. Ni el circo romano, ni el coliseo romano, ni el fuego de la persecución, ni las guerras, ni el islamismo, ni el comunismo, ni el ningunismo va a detener el mensaje del evangelio, que es el de Cristo, el cristianismo. Y tú puedes ser parte de él. ¿Cómo? Viniendo a aceptarlo, como Sergio Paulo. Aquella mañana o tarde o noche, no sé qué era, Sergio Paulo entregó su vida a Jesús al ver el milagro de la ceguera del mago, pero al escuchar el poderoso mensaje de la doctrina de Cristo. Y dice que estaba maravillado de la doctrina del Señor. Se quedó boquiabierto con el mensaje del evangelio. ¡Ah, qué bonita es la gracia y la misericordia de Dios! Murió por mí, me ama, puedo alcanzar salvación. Se quedó maravillado con el mensaje del evangelio. Así deberías estar tú, maravillado del mensaje del evangelio. ¡Qué hermoso es! Es glorioso el mensaje. Dice que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es un mensaje universal. Está a la disposición de todos. Y la manera más sencilla de abrazarlo y aceptarlo es la fe a todo aquel que cree. Su origen es de Dios, y su carácter es poder para perdonar, para transformar. Revoluciona vidas, familias, ciudades, naciones, cuando se cree como es. El mensaje del evangelio te da la fe suficiente para saber que si crees en Jesús, aunque estés muerto, vivirás. Es poderoso el mensaje del evangelio. Es lo que tú necesitas. ¿Lo harás hoy? ¿Seguirás a Sergio Paulo? ¿Lo verás en el reino de Dios? Aún siendo procónsul, diputado, gobernador, quien haya sido, hay lugar para todos. Por todos Cristo murió. A todos nos ama y nos está esperando. Yo les predico esto consciente de que, hermanos, el Espíritu Santo ha puesto en nuestro corazón invitarte, porque Él es el que te ama, el que te ha traído a la iglesia. Si tú no eres cristiano, este es el momento que lo decidas. Él te está tocando tu corazón. El Espíritu de Dios está aquí. Está aquí para consolar, para liberar y para guiarte a dar el paso más grandioso: aceptar a Cristo. Iglesia, también a ti el Señor, a todos nos habla el Señor. Debemos dejar lugar al Espíritu Santo. Debemos dejar que Él sea el pastor de la iglesia y nosotros simplemente siervos en la congregación. Pero el que pastoree, el que dirija, el que mueva, el que toque, el que guíe, el que consuele, el que liberte, sea el Espíritu Santo. El que nos trajo desde la frontera a Nayarit fue el Espíritu Santo. El que llevó a Pablo y Bernabé hasta Pafos en Chipre fue el Espíritu Santo. El que tocó el corazón de Sergio Paulo fue el Espíritu Santo. El que le dio palabra de reprensión a Pablo para hablarle al mago y callarlo, y que ya no resistiera y ya no desanimara al procónsul, fue el Espíritu Santo. Mira, calladito quedó el mago. Nada más dijo al ver el poder del Señor. No sabemos si se convirtió o no al final, pero sí se quedó calladito, porque hay poder en el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Aparte de que Pablo ya era de carácter fuerte, ¿verdad? Regañón y todo.
Así habemos pastores a veces. Pero Dios usa todo. Tuvo que usar su autoridad y decirle: hijo del diablo. Ven, ahí nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Hay hijos del diablo. Y los hijos del diablo tienen que hacerse hijos de Dios y venir al Señor. Porque Él era padre de toda la mentira y de todo engaño. ¿Hasta cuándo vas a dejar de trastornar los caminos del Señor? Le dice Pablo. Ya, vas a quedar ciego. El que echa mentiras, el que anda de maldad, desanimando hermanos, no vayas a la iglesia, ¿para qué te haces cristiano? Mejor así. Es hijo de su padre el diablo. Es hijo del diablo. Nunca desanimes a un hermano de venir a Jesús. Porque yo me he topado con personas que les estoy predicando que ya vengan, y hay gente, alguien allí en un lado le dice: no, todavía no, acabas de llegar a la iglesia, no, estás muy verde, todavía conoce más, es que todavía eres pecador, no, todavía no. Ese es el mago. ¿Quién es tu mago? Tu familiar, tu amigo, que te trata de impedir venir a Jesús. Ahora, concluyo con esto, porque traigo muchas cosas en mi mente, en mi cabeza, en mi corazón. Hermano, tú no viniste aquí a que te adoráramos la píldora, ya que te dijeran: ay, qué bonito, sigue viniendo. O una de dos al venir aquí: o aborreces tus pecados o me aborreces a mí, al predicador. Porque yo no te voy a decir la verdad. Estás bien equivocado con esa vida que llevas de pecado. Si no te arrepientes, tú te vas a ir al infierno junto con este mago y todos los impíos, al infierno con el diablo por la eternidad. Porque ¿cómo se te va a quitar eso chismoso, eso vanidoso, ese lascivioso, esa pornografía, ese adulterio que traes? ¿Cómo se te va a quitar? Más que arrepintiéndote. O aborreces tu pecado o me aborreces a mí. Pero yo voy a cumplir con decirte que es hora que te arrepientas. Sergio Pablo era pecador y por eso necesitaba un mensaje, el mensaje del evangelio de promesa y de vida eterna. Exactamente es lo que recibió y su vida fue cambiada. Y imagínate la influencia de un procónsul en la isla de Chipre. Hubo muchas almas salvadas ahí, porque estoy seguro que él fue y les habló a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, como yo admiro mucho a mi hermano Merced, que ahora en el funeral me presentó todos sus amigos y familiares, que muchos son de la alta sociedad. Y él no se avergonzó de ser cristiano, porque dijo: este es el pastor a donde yo estoy yendo, este es el pastor. Y ya conocí al hijo del dueño del hotel, ya conocí al político, ya conocí al otro, ya conocí a todo. Y pude predicarles en el funeral. Nosotros no debemos avergonzarnos del evangelio ante quien sea, porque ser cristiano vives una vida mejor, dejas el pecado y el mundo. Y a veces la clase alta todavía andan en el pecado, necesitan mucha ayuda de Dios, porque están solos, porque no hayan qué hacer, porque casi nadie se acerca a predicarles. A Sergio Pablo Dios le mandó a los misioneros a su isla, a su lugar de trabajo, y fue salvo. ¿Lo harás tú? Dios me mandó aquí para predicarte a ti. ¿Lo harás tú? No importa quién sea, si eres pobre, clase media, clase baja o clase alta, Dios te ama y te quiere salvar. Amén. ¿Hay alguien aquí que necesite salvarse? ¿Sí? Levante aquí su vida, sus pies, sus manos, y venga aquí, camine y venga. Hermano, yo necesito, pastor, el evangelio para mi vida, que transforma, que cambia. Ahí en su lugar, si usted quiere hacerlo, más levánteme la mano y diga: yo, hermano, yo voy a ver su mano. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Todo el mundo vamos a darle a Dios gracias y la gloria en adoración, como la iglesia en Antioquía, también la ICT. Siempre está pasando algo en la iglesia cuando el Espíritu Santo está presente. Siempre está pasando algo en Antioquía o en la ICT o en cualquier iglesia donde el Espíritu Santo es el que guía, el que mueve, el que toca. Hay alguien aquí, levante su mano. Yo necesito al Señor. Diga: yo, hermano, yo necesito, ore por mí. Estamos llegando, hermanos, en este momento al final de esta predicación. Allí, si tú sientes la necesidad de Dios,
del Espíritu Santo, de este mensaje, con fe, levanta tu mano. Cierra tus ojos, levanta tu mano. Si tú no eres cristiano, hazte cristiano. Que nadie te aparte de la fe. Padre, te alabo y te bendigo en esta mañana, mediodía ya, porque tú tenías planeado que viniéramos a escuchar tu palabra. Y tu Espíritu nos ha hablado tu palabra, lo que tú quieres que sepamos, con el testimonio tan grande de lo que sucedió ahí en Antioquía, con el testimonio tan grande de tus planes cumplidos, el plan supremo de evangelización de tu Hijo Jesús, llegar a la isla de Chipre y pasar a toda Europa. Señor, gracias por el testimonio de Sergio Pablo, que es verídico. No es un cuento que inventó Lucas, el historiador, el médico amado. Y quedó plasmado ahí en Hechos 13 para decirnos a nosotros que tu palabra y tu poder, tu mensaje, tiene poder para sanar, para perdonar, para destruir la obra del diablo y arruinar los negocios ilícitos. Y acabar con la idolatría y acabar con los fraudes y la corrupción. Señor, tu mensaje es poderoso y es todo lo que necesitamos para cambiar nuestra vida. Pedimos que tú obres en ese corazón de los que hoy vinieron a escuchar. Dales fe, dales confianza, quita el miedo, y que esas voces satánicas, esas voces del diablo, no te hagas cristiano. ¿Para qué? Así estás bien, estos están locos. Que sea reprendido Satanás como el mago, que no tenga parte ni suerte con los hijos de Dios, y que pueda ver la manifestación de tu gracia y misericordia en la salvación del alma. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. En nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, que tiene control de nosotros, de su iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Amén.